El aire húmedo de Charleston, Carolina del Sur, estaba cargado con el aroma a jazmín y sal. Presionaba contra los altos ventanales arqueados del gran salón de baile Magnolia. Adentro, la atmósfera era un agudo contraste de aire helado y ardiente ambición social. La gala anual del equinoccio estaba en pleno apogeo. Era una reunión del dinero más antiguo y los secretos más oscuros del sur. En el centro de la sala se sentaba Cyrus Montgomery, un hombre cuya presencia parecía absorber la luz del aire. Su piel era del color del mármol sin pulir, antinaturalmente lisa y fría. Su cabello era de un sorprendente blanco puro. Caía como seda sobre una frente que no había conocido una arruga en más de 200 años. Como soberano de la noche oculta de la ciudad, su influencia se movía por la economía local como una marea silenciosa, invisible pero absoluta. Observaba a los bailarines con ojos que contenían la profundidad de un océano a medianoche. Sentía el peso familiar de un aburrimiento que solo los inmortales pueden entender de verdad. Para el ojo humano, Cyrus era simplemente un multimillonario solitario. Tenía una afición por la preservación histórica y los negocios nocturnos. Para aquellos que sabían la verdad, él era el rey vampiro de la costa este. Una criatura que había visto imperios nacer y caer mientras él permanecía sin cambios. A su lado, los hijos e hijas de la élite de Charleston ejecutaban sus valses ensayados. Sus movimientos eran rígidos y pesados por la expectativa de sus padres. Cyrus tomó un largo sorbo de una flauta de cristal. Estaba llena de un líquido mucho más oscuro y espeso que el champán de añejo que se servía a los invitados. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa cínica. Encontraba ofensiva aquella exhibición de supuesta gracia. Para un ser que había visto a los más grandes artistas del Renacimiento, estos intentos modernos de elegancia no eran más que el tropiezo de niños con zapatos demasiado grandes. El silencio de su observación se rompió cuando un prominente promotor local, enrojecido por el vino y el exceso de confianza, bromeó sobre la falta de verdadero talento en la generación más joven. Cyrus se puso de pie. Su movimiento repentino silenció toda la sala como si se hubiera creado un vacío. Su voz, cuando habló, bajó en una vibración baja y melódica. Parecía evitar los oídos y resonar directamente en los huesos de todos los presentes. Anunció un desafío que recorrió el salón como una sacudida física. Declaró que se casaría con cualquier mujer en la sala que pudiera bailar con más alma y precisión que las muñecas de cuerda que ocupaban la pista. Fue una declaración nacida de un antiguo rencor y un deseo desesperado de ser sorprendido. No esperaba que nadie diera un paso al frente. Ciertamente no esperaba que la mujer en las sombras de la entrada de servicio dejara caer su bandeja. Sarafina Bowman estaba de pie en la penumbra del pasillo de servicio. El sonido de los cristales rotos todavía resonaba en su mente, aunque la gruesa alfombra había amortiguado el impacto físico. Durante 5 años había sido un fantasma en su propia vida. Se movía por el mundo con la cabeza gacha y una voz tranquila. Había cambiado los estruendosos aplausos de los escenarios de Nueva York por el silencioso traqueteo de los platos sucios y el olor a líquido de limpieza industrial. Pero la voz que acababa de lanzar ese desafío arrogante y frío era una que reconocería en los pozos más profundos del infierno. Era la misma voz que una vez le prometió hacerla una reina en su sombra. Y la misma voz que había desmantelado sistemáticamente su existencia cuando ella lo miró a los ojos y dijo no. Hace 5 años, Sarafina era la comidilla de la comunidad internacional de ballet. Su técnica era impecable, pero era su profundidad emocional lo que había hecho llorar a los críticos. Era la primera bailarina más joven en la historia de la compañía metropolitana. Era una chica que parecía respirar música en lugar de aire. Fue después de una actuación de Giselle que Cyrus Montgomery apareció en su camerino. No como un fan, sino como un coleccionista. Le había ofrecido la inmortalidad o una vida de arte sin fin y un trono a su lado. Cuando ella rechazó su oferta, eligiendo su mortalidad y su autonomía sobre su oscura promesa, él sonrió con una sonrisa que no tenía calidez. En cuestión de meses, su mundo se había derrumbado. Aparecieron en línea una serie de videos falsos y manipulados.
La mostraban en posiciones comprometedoras en las que nunca había estado. Su financiación fue cortada, su reputación fue arrastrada por el lodo de los chismes de tabloides y la beca médica de su hermana fue misteriosamente revocada. Sarafina se dio cuenta, demasiado tarde, de que Cyrus no solo quería poseerla, quería demostrar que sin él, ella no era nada. Había huido a Charleston, cambiando su nombre y aceptando cualquier trabajo que le permitiera mantener a su hermana menor, Maya. Maya era la única razón por la que Sarafina todavía respiraba, lo único que le impedía desvanecerse por completo. Ahora, mientras miraba a través del hueco de las puertas de servicio al hombre de pelo blanco y piel de mármol, un fuego latente comenzó a parpadear en el hogar de su alma. Se miró las manos, callosas y enrojecidas por horas de trabajo manual. Sintió el viejo ritmo de la música pulsando en sus venas, un latido que había intentado ignorar durante media década. Se dio cuenta de que Cyrus ni siquiera la veía. Para él, la camarera era solo otra parte del fondo, una herramienta para ser usada y descartada. La sala se llenó de risas nerviosas mientras las madres de las debutantes comenzaban a empujar a sus hijas hacia adelante. Les susurraban instrucciones sobre cómo captar la atención del rey. Sarafina se llevó la mano al pelo y se quitó la cinta negra. Dejó que las ondas oscuras cayeran sobre sus hombros. Salió de detrás de las puertas de servicio. Su postura cambió de los hombros caídos de una sirvienta a la espalda arqueada y regia de una reina. Los invitados guardaron silencio mientras caminaba hacia el centro de la pista de baile. Cada paso que daba era deliberado, una silenciosa reclamación del espacio que una vez le perteneció. No miró los rostros sorprendidos de los miembros de la alta sociedad ni los susurros confusos de sus compañeros de servicio. Sus ojos de color ámbar estaban fijos en Cyrus Montgomery, y por primera vez en 5 años, el rey vampiro sintió un genuino destello de incertidumbre. Cuando Cyrus observó a la mujer acercarse, su diversión inicial se convirtió en un nudo frío y duro de reconocimiento. Vio la forma en que llevaba su peso, el sutil giro de sus tobillos, y el fuego en sus ojos que ninguna cantidad de pobreza o dificultad había podido extinguir. Había pasado 5 años creyendo que la había quebrado, que ella estaba en algún lugar del mundo viviendo una vida de miseria silenciosa. Una lección para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Verla aquí, en su ciudad, bajo su propio techo, fue una bofetada a su antiguo orgullo. Se levantó de su asiento, su pelo blanco brillando bajo los candelabros de cristal. Se encontró con ella en el centro del salón de baile. El aire entre ellos era eléctrico, denso con una historia de palabras no dichas y una década de dolor oculto. La orquesta, sintiendo el cambio en la energía de la sala, esperó una señal. Sarafina no esperó a que Cyrus la guiara. Caminó hacia el director y le susurró el nombre de una pieza que estaba prohibida en su propia memoria. La danza macabra. Era una pieza sobre la muerte como igualadora. Una canción que exigía todo del intérprete. Cuando las primeras notas agudas e inquietantes del violín atravesaron el aire, Sarafina comenzó a moverse. No era el ballet ligero y aéreo de una joven. Esta era la danza de una mujer que había visto el fondo del mundo y había decidido volver a subir. Se movía con una ferocidad que parecía arrancar el oxígeno de la sala. Su cuerpo tejía una historia de traición, supervivencia y la negativa a ser silenciada. Cyrus se vio obligado a seguirla. Su gracia sobrenatural solía ser suficiente para dominar a cualquier pareja. Pero Sarafina no era una pareja. Era una tormenta. Usó su fuerza como punto de apoyo para sus giros. Sus movimientos eran tan rápidos y precisos que tuvo que recurrir a sus antiguos reflejos solo para mantenerse sincronizado con ella. Para los invitados, parecía una obra maestra de coreografía, una unión divina de dos almas. Para Cyrus y Sarafina, era una batalla. Con cada rotación, ella acercaba su rostro a centímetros del suyo, su aliento cálido contra su piel helada. En sus dos ojos, él vio las miles de horas que ella había pasado en la oscuridad, practicando hasta que sus dedos sangraban. Mamólo para conservar lo único que él no pudo quitarle, su talento. Cuando la música terminó con un acorde final y estruendoso, ella estaba de pie a centímetros de él. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado.
El aplauso que siguió no fue el aplauso educado de una gala, fue un rugido de genuina admiración. La alta sociedad de Charleston, usualmente tan preocupada por el pedigrí y el protocolo, fue silenciada por el poder puro de lo que acababan de presenciar. Sarafina se mantuvo firme. Su mirada nunca se apartó del rostro de Cyrus. Podía ver el conflicto en él, la rabia de un maestro que había sido desafiado, y la fascinación de un hombre que finalmente había encontrado algo que no podía controlar. Él se inclinó, su voz un susurro que solo ella podía oír sobre el estruendo de la multitud. ¿Crees que esto cambia algo, Sarafina? Sigues siendo una camarera con una vida rota, y yo sigo siendo el rey de esta ciudad. Hiciste una promesa, Cyrus. Respondió ella, su voz firme y clara, cortando su arrogancia. 200 personas te vieron. Me vieron bailar mejor que cualquier persona a la que hayas favorecido. Si rompes tu palabra ahora, tu reputación como hombre de honor estará tan muerta como tu corazón. Ella sabía que en el mundo de la sangre antigua, un voto público era un contrato vinculante. Si él se retractaba ahora, su influencia sobre las otras familias antiguas se desmoronaría. Había construido su imperio sobre la idea de que su palabra era absoluta. Ella le estaba viendo el farol frente a las mismas personas a las que necesitaba impresionar. Cyrus miró alrededor de la sala, viendo las cámaras de los influencers de las redes sociales y los ojos vigilantes de sus rivales. Se dio cuenta de que había sido atrapado por su propio aburrimiento. A la mañana siguiente, las noticias locales estaban llenas de la historia de la bailarina misteriosa que había capturado el corazón del multimillonario más esquivo de la ciudad. Sarafina regresó al pequeño y abarrotado apartamento que compartía con Maya, su corazón todavía acelerado. Sabía que esto no era el final. Era el movimiento de apertura en un juego muy peligroso. Cyrus Montgomery no aceptaría la derrota con elegancia. Vendría por ella y traería todo el peso de su imperio con él. Pero mientras miraba a su hermana, que finalmente podía dormir sin el peso de una deuda inminente, Sarafina supo que había tomado la decisión correcta. Entraría en la guarida del león, no como una víctima, sino como una depredadora por derecho propio. El año que venía sería una danza de otro tipo. Una en la que lo que estaba en juego no era solo una carrera, sino la supervivencia misma de su alma. El reloj plateado en la pared de la pequeña cocina de Sarafina marcaba las 10 de la mañana. Cada sonido se sentía como un mazo contra sus nervios crispados. No había dormido. La adrenalina de la noche anterior se había desvanecido, dejando atrás un pavor frío y hueco. Sabía que el coche negro obsidiana llegaría exactamente a tiempo. Cyrus era, ante todo, una criatura de hábito y precisión. Maya se sentó frente a ella, agarrando una taza de té. Sus ojos estaban muy abiertos con una mezcla de miedo y esperanza. Sarafina solo había explicado los detalles más básicos, que un benefactor adinerado de su pasado le había ofrecido una salida a su deuda, y que requería que ella interpretara un papel por un tiempo. No podía decirle a su hermana la verdad, que estaba vendiendo un año de su vida a un monstruo que ya había intentado devorarla una vez. Cuando finalmente llamaron a la puerta, no fue el golpeteo agresivo de un cobrador de deudas. Fue un toque agudo y rítmico que hablaba de siglos de privilegios. Sarafina abrió la puerta y encontró a un hombre que parecía salido de una pintura al óleo del siglo XIX. Vestía un traje de lana color carbón que probablemente costaba más de lo que Sarafina había ganado en los últimos 3 años. Se presentó como Theron, el asistente personal de Cyrus. No miró el papel pintado que se despegaba ni el olor a tostada quemada. Sus ojos eran tan vacíos y profesionales como un libro de contabilidad. Y él le entregó a Sarafina un sobre grueso hecho de pesado pergamino color crema. Dentro estaba el contrato, la manifestación legal del capricho de un vampiro y la desesperación de una mujer. Los términos estaban expuestos en una elegante escritura fluida. Sarafina se casaría con Cyrus Montgomery en una ceremonia privada en 48 horas. Viviría en el ala norte de su finca, Robles Susurrantes, una extensa propiedad en las afueras de la ciudad. Se le proporcionaría personal, un guardarropa y un presupuesto ilimitado para el cuidado y la educación de su hermana. A cambio,
Aparecería a su lado en cada función social, manteniendo la ilusión de un romance vertiginoso. Debía ser la esposa humana perfecta, un trofeo para mostrar al mundo que el rey de las sombras aún podía inspirar amor. Pero la cláusula más importante estaba al final. Al concluir los 365 días, el matrimonio se disolverá. Y la parte del segundo contratante recibirá un acuerdo suficiente para asegurar su total independencia de por vida. Sarafina firmó el papel con una mano que no temblaba, aunque sentía que su corazón se congelaba en su pecho. Vio a Theron tomar el documento e inclinarse ligeramente antes de retirarse al coche que esperaba. Acababa de entregar su alma a un hombre que no creía en las almas. Se volvió hacia Maya e intentó sonreír, pero se sintió como una máscara. «Todo va a estar bien», susurró, atrayendo a su hermana a un abrazo. «Vamos a tener todo lo que siempre hemos necesitado». No dijo que el costo sería su libertad, su privacidad y quizás su cordura. Tenía un día para empacar sus escasas pertenencias y prepararse para entrar en un mundo tan hermoso como letal. La mudanza a Robles Susurrantes fue un torbellino de lujo que se sintió como un sueño febril. La finca estaba oculta detrás de puertas de hierro y antiguos robles vivos cubiertos de musgo español. Sus zarcillos grises se mecían como los fantasmas del pasado. La casa en sí era una mansión en expansión de piedra blanca y madera oscura. Un monumento a una época en que la riqueza se construía sobre las espaldas de muchos. Cuando Sarafina entró en el gran vestíbulo, sintió que la temperatura bajaba 10 grados. El aire olía a libros viejos, cera de abejas y un leve aroma metálico que le erizó el vello de los brazos. Fue conducida a su suite por una doncella silenciosa. Una mujer de piel pálida y ojos que nunca parecían parpadear. Las habitaciones estaban llenas de sedas y terciopelos en tonos crema y dorado. Una jaula dorada diseñada por un maestro en su oficio. Cyrus no la recibió a su llegada. En cambio, encontró una nota en el tocador escrita con la misma escritura fluida que el contrato. «Bienvenida a casa, Sarafina. Descubrirás que soy un anfitrión generoso con aquellos que interpretan bien su papel. La cena se sirve a las 8. No llegues tarde». Se miró en el espejo ornamentado. Estaba rodeada de las galas de una reina y vio a la camarera asustada que había sido solo 24 horas antes. Se dio cuenta de que el baile en el salón fue solo el comienzo. Cyrus quería ver si podía convertirla en aquello que ella se había negado a ser. Una hermosa cáscara vacía que le pertenecía. Resolvió en ese mismo momento que usaría su dinero, su influencia y su casa. Pero nunca le daría la satisfacción de verla romperse. La cena fue un asunto silencioso en un comedor lo suficientemente grande como para albergar a un pequeño batallón. Cyrus se sentó a la cabeza de una larga mesa de caoba. La luz de las velas proyectaba sombras largas y distorsionadas contra las paredes. Miró a Sarafina, que vestía un sencillo pero elegante vestido verde bosque. Su cabello estaba recogido en un sofisticado moño. Notó que no parecía intimidada por la cubertería de plata ni por los múltiples platos de comida que apenas tocaba. Él, por supuesto, no comió. Se sentó con una copa de su oscuro vino de añejo, observándola con la intensidad de un científico que observa un espécimen raro. «Estás notablemente tranquila para ser una mujer que acaba de casarse con un depredador», comentó, su voz suave y peligrosa. «He pasado 5 años sirviendo a personas que se creían dioses solo porque tenían un alto límite de crédito», respondió Sarafina, encontrando su mirada. «Tú solo eres un hombre con una vida más larga y un sastre más caro. El miedo se ha desvanecido, Cyrus. Todo lo que queda es el trato». Vio un destello de algo, irritación o respeto, cruzar sus rasgos de mármol. No estaba acostumbrado a que le hablaran con tanto desafío casual. La mayoría de los humanos que entraban en su órbita temblaban de terror o estaban cegados por la codicia. Sarafina no era ninguna de las dos cosas. Era una mujer que ya lo había perdido todo una vez. Y eso la convertía en la cosa más peligrosa de su mundo. A medida que las semanas se convirtieron en un mes, una extraña rutina se estableció en Robles Susurrantes. Durante el día, Sarafina se sumergía en la gestión de las fundaciones a las que Cyrus le había dado acceso. Pasaba horas investigando las organizaciones que él había saboteado.
y silenciosamente comenzó a canalizar fondos de vuelta a las artes y la investigación médica. Trabajaba con la ferocidad de alguien que intenta saldar una deuda con el universo. Por la noche, asistía al ciclo interminable de galas y cenas. Interpretaba el papel de la esposa devota con una gracia que dejaba encantada a la élite de Charleston. Cyrus observaba cada uno de sus movimientos, esperando el momento en que su máscara se deslizara, esperando el momento en que ella pidiera su piedad o su amor. Pero Sarafina solo pedía una cosa: la música. En la oscuridad de la noche, iba al teatro privado de la finca y bailaba. Su sombra se alargaba contra el escenario, un recordatorio silencioso de que su alma todavía era suya. Las primeras grietas en el exterior helado de Cyrus comenzaron a mostrarse durante una tarde lluviosa de octubre. Encontró a Sarafina en la biblioteca, rodeada de viejos libros de contabilidad y planos arquitectónicos. Estaba trabajando en un proyecto para restaurar un teatro histórico en el centro de la ciudad, uno que él personalmente se había asegurado de que cayera en la ruina décadas atrás. Se quedó en la puerta, observándola durante varios minutos antes de que ella lo notara. Parecía cansada. Un mechón de pelo rebelde caía sobre su rostro. Sus ojos brillaban con la fiebre de su trabajo. Por primera vez en siglos, Cyrus sintió una punzada de algo que no era aburrimiento ni hambre. Era un eco débil y fantasmal de admiración. ¿Por qué trabajas tan duro por gente que nunca sabrá tu nombre? Beche preguntó, entrando en la habitación. Tienes todo lo que podrías desear aquí. ¿Por qué molestarse con las ruinas del pasado? Sarafina no levantó la vista de sus papeles. Porque las ruinas son donde vive la gente, Cyrus. Porque un teatro no es solo un edificio. Es un lugar donde la gente va a recordar que son más que sus facturas y sus cargas. Destruiste este lugar porque no podías soportar la idea de que algo hermoso existiera sin tu permiso. Yo lo estoy arreglando porque la belleza es lo único que hace soportable la oscuridad. Él se acercó, su presencia enfriando el aire a su alrededor. Extendió la mano como para tocar los planos sobre el escritorio, pero su mano se detuvo a centímetros de distancia. Eres una criatura extraña, Sarafina Bowman. Actúas como si ya hubieras ganado. Sin embargo, sigues siendo mi prisionera por otros 11 meses. Sarafina finalmente levantó la vista, sus ojos ámbar ardiendo con una intensidad feroz y silenciosa. Un prisionero es alguien que acepta sus barrotes, Cyrus. Yo solo soy una invitada que espera la mañana. Puedes mantenerme en esta casa, pero nunca serás dueño de la razón por la que bailo. Y eso más que nada es por lo que me odias. Cyrus no respondió. Se dio la vuelta y salió de la habitación, pero el silencio que dejó atrás se sintió diferente, menos como una amenaza y más como una pregunta. Los meses de invierno en Charleston no trajeron las profundas nieves del norte, sino un frío húmedo y penetrante que se filtraba por las grietas de los edificios más antiguos. Para Sarafina, el frío era un recordatorio de la vida que había llevado antes del contrato. Una vida de abrigos delgados y temblores en apartamentos con corrientes de aire. Ahora vivía en un ala de robles susurrantes donde las chimeneas se mantenían encendidas durante la noche por manos silenciosas y eficientes. Sin embargo, pasaba muy poco tiempo disfrutando del calor de sus aposentos. La mayoría de sus días los ocupaba el polvoriento y resonante interior del Teatro Starlight. El edificio era un esqueleto de su antigua gloria, con cortinas de terciopelo raídas y tablas del suelo que crujían bajo la más mínima presión. Pasaba las tardes consultando con contratistas e historiadores. Sus manos a menudo se manchaban de tinta y mugre mientras estudiaba planos que databan de 100 años atrás. Cyrus observaba su progreso desde la distancia. A menudo se paraba en el balcón oscuro del entresuelo del teatro, envuelto en las sombras donde la luz de las lámparas de trabajo no podía llegar. Observaba la forma en que hablaba con los carpinteros y los electricistas. No les daba órdenes con el desapego gélido que él usaba con su propio personal. En cambio, escuchaba. Aprendía sus nombres y preguntaba por sus familias. Vio cómo los hombres trabajaban más duro, no porque tuvieran miedo, sino porque sentían un propósito compartido en su visión. Era una forma de influencia que Cyrus nunca había considerado. Para él, el poder era una cuestión de ventaja y miedo. Para Sarafina, era una cuestión de conexión.
Una tarde, cuando los trabajadores se marcharon y el teatro cayó en un pesado silencio, él salió a la luz. El olor a serrín fresco y polvo viejo flotaba en el aire. Sarafina estaba sentada en el borde del escenario, con las piernas colgando sobre el foso de la orquesta. Miraba hacia el techo abovedado donde un mural desvaído de las constelaciones estaba siendo cuidadosamente restaurado. No se inmutó cuando él apareció a su lado. Se había acostumbrado a sus llegadas silenciosas. Se sentaron en silencio durante varios minutos. El único sonido era el zumbido distante de la ciudad afuera. Cyrus miró el mural y luego a ella. Le preguntó por qué eligió salvar un edificio que la ciudad había olvidado. Marcela le dijo que una ciudad sin su historia era como una persona sin memoria, hueca y propensa a repetir los mismos errores. Habló de la importancia de las artes como un espejo de la condición humana, un lugar donde la gente podía ver sus propias luchas reflejadas en algo hermoso. En ese momento, Cyrus se dio cuenta de que ella no solo estaba restaurando un teatro, estaba intentando restaurar el alma misma de la comunidad que él había pasado siglos tratando como un patio de recreo. A medida que se extendía la noticia de la restauración del teatro, también lo hacían los susurros entre la élite inmortal y mortal de la ciudad. No todos estaban contentos con el repentino cambio en las prioridades del Imperio Montgomery. Arthur Penhaligon, un hombre cuya familia había rivalizado con la de Cyrus durante generaciones, veía a Sarafina no como una esposa, sino como una debilidad que debía ser explotada. En el baile anual de pleno invierno celebrado en la finca Penhaligon, la tensión llegó a un punto crítico. El salón de baile era un mar de corbatas negras y vestidos de seda. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y el agudo toque de la envidia. Arthur, un hombre de nariz afilada y ojos como pedernal, se acercó a Sarafina mientras Cyrus estaba ocupado con un grupo de banqueros nerviosos. Habló lo suficientemente alto como para que los cercanos lo oyeran. Se burló de su pasado como camarera y cuestionó la legitimidad de su lugar al lado de Cyrus. Sarafina no se sonrojó ni apartó la mirada. Se mantuvo con la espalda recta, las manos relajadas a los costados. Esperó a que terminara su diatriba antes de hablar. Su voz era tranquila, con la proyección practicada de una artista de escenario. Le agradeció por mencionar su tiempo en el servicio. Afirmó que le había enseñado más sobre el verdadero carácter de las personas que cualquier salón de baile. Señaló que mientras él había heredado su posición y su riqueza, ella se había ganado su resiliencia a través del trabajo duro y la negativa a ser quebrantada. La sala cayó en un silencio atónito. Aquellos que se habían preparado para reírse a su costa se encontraron mirando a Arthur con una repentina sensación de vergüenza. Él había intentado usar su historia como un arma, pero ella la había usado como un escudo. Cyrus apareció a su lado un momento después, su presencia como una caída repentina de la presión barométrica. No necesitó hablar. La mirada en sus ojos fue suficiente para hacer que Arthur se retirara entre la multitud. Durante el resto de la noche, Cyrus permaneció a su lado, no como un guardián, sino como un compañero. Observó cómo ella navegaba por la sala, convirtiendo cada comentario sarcástico en una oportunidad para discutir el trabajo de su fundación. Al final de la noche, varias de las familias más influyentes de la ciudad habían prometido su apoyo a la restauración del teatro. Mientras regresaban a robles susurrantes en el silencio de la madrugada, Cyrus miró a la mujer a su lado. Vio la fatiga en las líneas alrededor de sus ojos, pero también vio una fuerza que era más duradera que su propia inmortalidad. Se dio cuenta de que, por primera vez en su existencia, ya no era la persona más poderosa de la sala. El invierno se derritió en una primavera tentativa y la fecha para la gran reapertura del Teatro Starlight se acercaba. Pues también marcaba el 9º mes de su contrato. La atmósfera dentro de robles susurrantes había cambiado. El frío silencioso se sentía menos como una tumba y más como un hogar. Maya prosperaba en sus estudios, su salud restaurada por la mejor atención médica que el dinero de Cyrus podía comprar. Sarafina y Cyrus habían caído en un ritmo de noches tranquilas en la biblioteca. A veces discutían los asuntos de la fundación, otras veces simplemente leían en compañía del otro. Los bordes afilados de su hostilidad mutua
Se habían desgastado por el paso del tiempo y el trabajo compartido de sus proyectos. Una noche, Cyrus llamó a Sarafina a su estudio privado. La habitación estaba llena del olor a cuero viejo y tabaco. Sobre su escritorio había una pila de documentos legales. Los empujó hacia ella, su expresión ilegible. Eran las escrituras del Teatro Starlight y los estatutos legales de la Fundación Bowman, todo transferido a su nombre. Le dijo que estaba cumpliendo la parte final de su acuerdo antes de tiempo. Ahora era una mujer con medios independientes, libre de irse cuando quisiera. Pero explicó que no quería que se quedara por un contrato o una deuda. El silencio que siguió fue pesado con las cosas que nunca se habían dicho. Sarafina miró los papeles y luego al hombre de pelo blanco que una vez fue su mayor enemigo. Le preguntó por qué estaba haciendo esto ahora, cuando aún quedaban 3 meses en el reloj. Él se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los robles cubiertos de musgo que custodiaban la finca. Habló de los largos siglos que había pasado coleccionando cosas y personas, creyendo que la posesión era lo mismo que el poder. Admitió que ella le había enseñado la diferencia entre poseer algo y ser parte de algo. Le dijo que había pasado 5 años tratando de quebrarla porque tenía miedo de la luz que ella llevaba. Una luz que le recordaba todo lo que había perdido cuando eligió las sombras. No pidió su perdón. Sabía que algunas cosas no se podían deshacer, pero simplemente le ofreció la libertad que una vez intentó quitarle. Sarafina tomó la pluma, pero no firmó los papeles finales de disolución. Le dijo que se quedaría hasta el final del año, no por el contrato, sino porque el trabajo aún no estaba terminado. La gran reapertura del Teatro Starlight fue el evento de la década. La marquesina brillaba con 1000 luces doradas, proyectando un cálido resplandor sobre la acera abarrotada. Adentro, el mural de las constelaciones brillaba con nueva vida, y las cortinas de terciopelo colgaban pesadas y orgullosas. La actuación de esa noche fue con beneficio para los programas de artes juveniles de la ciudad. El público era una mezcla de ricos y trabajadores, unidos por un amor compartido por el espacio. Sarafina no actuó esa noche. En cambio, se quedó entre bastidores, observando cómo una nueva generación de bailarines subía al escenario. Sintió una profunda sensación de paz al saber que el escenario permanecería mucho después de que ella se fuera. Al final de la noche, cuando el último invitado se había marchado y las luces se atenuaron, Cyrus y Sarafina estaban juntos en el escenario vacío. El aire era fresco, olía a cera para pisos y a éxito. No hablaron del contrato ni del futuro. Simplemente se movieron en un baile lento y silencioso en el centro del escenario, sin música y sin público. Fue un baile de cierre, un reconocimiento final del viaje que habían hecho juntos. Cuando el año finalmente llegó a su fin oficial, el divorcio se manejó con la misma eficiencia silenciosa que la boda. Sarafina se mudó a una casa en la ciudad, más cerca del teatro y de su hermana. Cyrus permaneció en robles susurrantes, aunque ya no era el recluso que había sido. Se convirtió en un benefactor silencioso de las artes. Su nombre aparecía en placas y programas por toda la región. Pasaron los años y la historia de la camarera que se casó con el multimillonario se convirtió en una leyenda local, un cuento de romance y redención. Pero para aquellos que sabían la verdad, era una historia sobre el poder transformador del espíritu humano. Sarafina nunca volvió al escenario profesional, pero enseñó todos los días. Transmitió su conocimiento a niños que de otro modo nunca habrían conocido la alegría de la danza. Vivió una vida larga y plena, rodeada de la belleza que había ayudado a reconstruir. Cyrus Montgomery permaneció como era, un hombre fuera del tiempo. Pero el mundo que habitaba era diferente. Había aprendido que lo único más poderoso que el capricho de un inmortal era la voluntad de un mortal. Continuó vigilando la ciudad, un guardián de la historia que una vez intentó borrar, llevando el recuerdo de la mujer que le había enseñado a ver verdaderamente las estrellas. La narrativa de Sarafina y Cyrus no es simplemente una historia de un choque entre los poderosos y los humildes. Es una profunda exploración de la naturaleza de la redención y la resiliencia del corazón humano. Sirve como una lección profunda para aquellos que han recorrido el largo camino de la vida. Nos recuerda que nuestras acciones pasadas, sin importar cuán frías o calculadas,
no tienen por qué definir nuestro legado final. A menudo pasamos nuestra juventud y mediana edad acumulando lo que creemos que es poder, riqueza, estatus o influencia, solo para darnos cuenta en los momentos tranquilos de reflexión que la verdadera fuerza se encuentra en nuestra capacidad de conmovernos por las luchas de los demás. El viaje de Cyrus de un depredador coleccionista de almas a un protector silencioso de la belleza ilustra que el cambio es posible en cualquier etapa de la existencia, siempre que estemos dispuestos a enfrentar las sombras que hemos creado. Para Sarafina, la lección es de integridad inquebrantable. Demostró que incluso cuando te quitan todo, tu carrera, tu reputación y tu seguridad, el núcleo de quienes somos permanece intacto si nos negamos a rendir nuestros valores. Su victoria no fue casarse con un rey o ganar una fortuna, sino mantener su autonomía y usar sus circunstancias para sanar a una comunidad. Demostró que el perdón no es un acto de debilidad, sino un profundo ejercicio de poder. Al negarse a reflejar la crueldad de Cyrus, rompió el ciclo de amargura que lo había consumido durante siglos. Ella demostró que la forma más efectiva de derrotar a un enemigo no es destruirlo, sino inspirarlo a ser mejor. Esta es una verdad que resuena con la sabiduría de la edad, que nuestro impacto en el mundo no se mide por lo que tomamos, sino por lo que dejamos atrás. En última instancia, la historia nos recuerda que la vida es una danza colaborativa entre lo eterno y lo momentáneo. Todos somos, en cierto sentido, restauradores de nuestras propias historias, decidiendo constantemente qué partes de nuestro pasado preservar y cuáles dejar ir. Nos animas a mirar más allá de la superficie de aquellos que encontramos, reconociendo que cada persona lleva un fuego oculto que puede ser extinguido por nuestra indiferencia o avivado por nuestra empatía. A medida que navegamos por nuestros propios capítulos finales, podemos encontrar consuelo en el conocimiento de que cada acto de bondad, cada postura contra la injusticia y cada momento de conexión genuina crea una onda que se extiende mucho más allá de nuestras propias vidas. Al igual que el teatro Starlight, todos somos obras en progreso, capaces de ser renovados por el poder de una visión compartida y el coraje de empezar de nuevo.